mensaje de hoy está titulado Año del Cumplimiento de Promesas. Ano do Cumprimento das Promesas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas cuantas promesas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Repite conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y como nuestro Dios es un Dios fiel, todas las promesas de Él, dice aquí la palabra, son sí y son amén. Y mira, aunque a nosotros se nos olvide lo que Dios te prometió, Él no va a esquecer. Él no se lo va a olvidar. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Cuando dicen amén. Si Dios lo decreta, Dios lo va a hacer. Lo que Dios dice, pues así será. ¿Ok? Entonces, resumiendo, y con esto puedo terminar el mensaje. La palabra que el Señor me dio para este año 2023, para la iglesia, es que este será el año del cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. ¿Ok? Te lo vuelvo a repetir. Este año será el año del cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Y les acabo de decir de que lo que Dios promete, aunque pueda pasar el tiempo, y aunque tal vez nosotros podamos esquecer, podamos olvidar, Dios no se olvida. Dios no esquece. Y quiero mostrártelo a través de algunos pasajes de la Biblia. Lo que Dios prometió, pudo pasar tiempo, pudieron pasar años, pudieron pasar generaciones, pero Dios lo cumple. Vamos al libro de 2 de Reyes, 2 de Reis, capítulo 23, versos 16 y verso 17. 2 de Reyes 23, 16, 17. Dice, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Yo quiero que lembren, que recuerden esta palabra. La actitud aquí de Josías, uno de los reyes de Israel, que está cumpliendo algo que Dios había profetizado. Aquí él entra en el territorio de Betel. Allí él destruye un altar que se había levantado hacia los dioses falsos, cumpliendo una profecía. Y esto me muestra que Dios es un Dios fiel. Un Dios que cumple su palabra. Así que permítanme contarles la historia de Israel. Tal vez pueda ser un poco aburrido por causa de los nombres, pero a mí me fascinó cuando hice preparé este mensaje. Se los he graficado para que no quede solamente en palabras, así que vamos a tener allí un slide. La historia de Israel. ¿Okay? Si lo tenemos, por favor. La historia de Israel comienza con el primer rey, el rey Saúl. Saúl gobernó durante 40 años, pero le falló a Dios. Y Dios levanta a un joven desconocido llamado David. Y cuando lo ponen allí en el reino, David gobierna durante 40 años. Y la Biblia dice que Dios fue conmovido por el corazón de David. Él tenía un corazón conforme al Señor. Y Dios por eso le promete que su casa para siempre estaría reinando. O sea, toda la descendencia de David estaría reinando para siempre. Y de la descendencia de David vendría el Cristo. Luego muere David y como Dios se lo había prometido, su descendencia, el siguiente rey fue Salomón. Y Salomón gobierna 40 años. Pero ya en los últimos años de su
de su gobierno, Salomón comienza a traer ídolos de las naciones vecinas. Y Dios se enoja, Dios fica bravo con él y le anuncia que va a dividir el reino y que solamente irían a quedar 2 tribus. Y muere Salomón. Y sube el hijo de Salomón, Roboam. Y en el gobierno de Roboam se divide el reino en 2. ¿Puedes seguir el siguiente, por favor? Y tenemos entonces a Israel, la tribu conformado por 10 tribus. Y tenemos el reino de Judá, que está conformada por 2 tribus. Así que cuando nosotros hablamos de los judíos, estamos hablando de esas 2 tribus de Judá. ¿Ok? Cuando estamos nosotros hablando de la descendencia del rey David. Ahora, de las otras 10 tribus, Dios escoge allí a un siervo. Vamos a la parte de Israel. Dios escoge ahí a un siervo llamado Jeroboam en portugués. Y Dios le dice, Jeroboam, si tú eres fiel, tu descendencia va a reinar para siempre. En su misericordia Dios le ofrece allí a Jeroboam que si él es fiel a Dios, toda su descendencia pues estaría allí gobernando. Pero ¿qué hace Jeroboam? Jeroboam hace todo lo contrario. Y él levanta un altar allí en Betel, hace becerros de oro y le dice al pueblo, mira, aquí están tus dioses que te han salvado. Por supuesto, todo eso era una gran mentira. Y Jeroboam comienza a colocar sacerdotes. Él quita a los levitas, que eran llamados por Dios, y los coloca allí en el lugar de ellos. Coloca a cualquier persona, cualquier gente del pueblo, y los pone allí como sacerdotes. Gente que no fue llamada por Dios para ocupar allí esos cargos. Lo pone allí en el ministerio y ofrece allí en el altar sacrificio que, según la Biblia, eran abominaciones delante de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía a un profeta desde Judá, del otro lado, lo envía allí a Israel, donde Jeroboam, y le dice, mira, tú estás haciendo allí sacrificios que no le agradan a Dios allí en Betel. Y él declara una profecía. Y vamos a ver la profecía. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2. Y clamó este profeta, y clamó contra o altar con a palabra do Señor, y dice, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nacerá a casa de David, cuyo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarán sobre ti. Y el profeta dio esta profecía y se fue. Y de esta manera Dios maldijo un altar que Dios no le había ordenado a Jeroboam que levantase. Vamos a seguir con la historia de los reyes de Israel entonces. La siguiente slide, por favor. Jeroboam, él reina allí 22 años. Déjame el slide, por favor. Jeroboam reina allí 22 años y él muere. Pero Dios estaba airado con Jeroboam. Y Dios decide arrasar, acabar, terminar allí con toda su descendencia, porque él no obedeció a Dios tal como Dios le había ofrecido. Así que el siguiente rey después de Jeroboam es Nadavi. Pero a Nadab le hacen una conspiración y lo quitan del trono. Y sube el siguiente rey, el rey Baasa. Baasa mata ahí a Nadab, el hijo de Jeroboam, y sube este rey Baasa. Y él reina, dice la Biblia, 24 años. Después de Baasa viene el siguiente rey, Elá. Pero después de 2 años también le hacen una conspiración a alguien que se llama Simri. Y este Simri no tuvo la suficiente fuerza para sostener el reino.
Y allí se levanta el general de Baasa, que se llama Omri. Y él reina durante 12 años. Y luego sube su hijo Acabi. Y tal vez ese nombre ustedes ya lo conocen. El marido de Jezabel, la bruja de las brujas. Acab fue el rey más perverso que tuvo Israel. El que más mal hizo allí a todos. Y Dios dijo: voy a desaparecer la descendencia de Acab como lo hice con Jeroboam. Y a pesar de que Acab reina durante 22 años, sube su hijo, Ocosías, o Acasías en portugués, y él reina durante 2 años. Pero en realidad nunca pudo reinar, porque este Ocosías apenas subió al trono, él cayó de una chanela, se cayó de una ventana y estuvo en cama durante todo el tiempo. Y él estuvo buscando a alguien que fuese a Baal Sedub, que era el dios de Ecrón, para que le preguntase a ese ídolo falso si él iba a vivir o se iba a morir. Y entonces viene el profeta. Y el profeta le dice lo siguiente, Segunda de Reyes, capítulo 1, versos 3 y 4. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y Dios le dio esa profecía por ir a consultar a dioses falsos. Y entonces él fue quitado, fue tirado allí del trono y colocaron en su lugar a Joram, otro hijo. La Biblia dice de que él reinó durante 18 años. Pero recuerdan que Dios había dicho que él iba a acabar con la descendencia de Acab y de su familia. Pues allí Dios envía al siguiente, a Jehú, ungido por uno de los profetas enviados allí por Eliseo. Y viene Jehú, y él extermina completamente con la casa de Acab. Y todo esto ha pasado desde una profecía. El reino de Judá, en el otro lado, sigue teniendo allí a los hijos de David, a la descendencia de David reinando, unos buenos, unos malos. Pero la bendición de Dios estaba allí sobre el reino de Judá. En cambio, allí en el reino de Israel había conspiración contra conspiración. Colocaban un rey, tiraban al siguiente rey, y el juicio de Dios vino allí sobre la casa de Acab. Entonces este Jehú arrasó con toda la casa de Acab, y allí perecieron. Y reinó Jehú, él quedó como rey. Y Dios le dice ahí a Jehú: porque tú me obedeciste, reinarán 4 generaciones después de ti. 4 generaciones después de ti, 4 descendientes allí de Jehú. Y entonces Jehú reina allí en Israel, y él reina 28 años. Y cuando Jehú muere, sube su hijo Joacás, su hijo, y él reina 17 años. Luego él muere y sube su hijo Joás, el nieto de Jehú, y él reina 16 años. Muere Jehú y sube el siguiente hijo, Jeroboam II, y él reina 41 años. Y cuando muere Jeroboam II, sube el otro hijo, el hijo de Jeroboam II, Zacarías. Pero fíjense, ya esta es la 5ª generación. Dios le había dicho que iban a reinar solamente 4 generaciones después de Jehú. Y este Zacarías, que era ya la 5ª generación, alguien viene y lo derroca, lo tira, lo quita. Otra conspiración. Los 4 anteriores tenían la protección de Dios, no había pasado nada. Pero con este 5º, que ya no estaba dentro de la promesa y la bendición de Dios, pues vienen y lo tiran, lo quitan allí del trono. Solamente duró un mes. Y este que lo quitó allí a Zacarías del trono se llama Salum. Fue un rey perverso. Duró solamente 10 años.
Viene luego su hijo Pecaía, y él reinó 2 años. Luego que murió Pecaía, sube su hijo, Peca. Y Peca reina durante 20 años. Y una vez más hay otra conspiración para tirar allí a Peca, y sube Oseas. Y ya Dios estaba harto, estaba cansado con Israel. Un rey contra otro rey, se conspiraban, se levantaban allí uno contra el otro. Y lo que hace Dios es que lleva a Israel cautivo a Asiria. Y allí se acabó Israel hasta el día de hoy. Oseas reinó 9 años. Y Dios arrasó, y la tierra de los que era de la tribu de Israel quedó en mano de los asirios. Vamos al otro lado, a Judá. Allí en Judá, la fe subía y bajaba. Estaba bajo la bendición de Dios que le había prometido allí a David, que su descendencia gobernaría allí para siempre. Y hay entonces muchos reyes, ustedes ahí ven, hay una línea, no vamos a mencionarlos a todos. Pero llega el rey Manasés. Y Dios se ira, se enoja con Manasés porque fue el rey más perverso de todos. Y entonces Dios decide también desaparecer allí a Judá. Y después de Manasés viene su hijo, Amón. Y él dura solamente 2 años. Y después que muere Amón, sube el rey Josías. ¿Se acuerdan ese nombre? El rey que hablamos al comienzo. ¿Cuántas generaciones, cuántos cientos de años habían pasado hasta que sube este rey que se llama Josías? Josías tenía solamente 8 años, dice la Biblia, cuando él comenzó a reinar. Y Josías tuvo temor de Dios. Y él quiso obedecer a Dios. Lo hizo por 10 años. Cuando él tuvo 18 años, le dice allí a los sacerdotes: limpien la casa del Señor. Limpien la casa de Jehová, porque yo voy a adorar al Dios vivo, al Dios verdadero. Y cuando limpian la casa del Señor, encuentran allí la Biblia. Encuentran los rollos allí del Antiguo Testamento. Encontraron allí las escrituras, las desempolvaron. Y entonces van y se la llevan allí a Josías, a este joven rey, y él empezó a leerla. Y cuando él comenzó a leer, él se da cuenta de todo lo malo que habían hecho los reyes anteriores. Y él dice en la Biblia que se rasgó las vestiduras y dijo: yo voy a servir a Jehová, voy a servir al Señor con todo mi corazón. Y comenzó Josías a derribar los altares de los ídolos falsos que tenía allí Judá, las imágenes de acera que había levantado los reyes anteriores, las imágenes del dios Baal, las imágenes del dios Moloc. Se los hablé hace 2 o 3 mensajes atrás. Este dios Moloc eran donde llevaban las crianzas y los sacrificaban vivos. Si hoy en día podríamos traduciríamos como abortos. Y él derriba todas esas imágenes donde se ofrecían allí a esos niños, a esas crianzas. Josías se metió allí al templo, a la casa de Jehová, y la limpió completamente, pues estaba llena de ídolos, estaba llena allí de inmundicia. Josías recorrió todo el país, todo el reino de Judá, limpiando toda la tierra de todos los ídolos que habían sido levantados. No solamente Judá, se metió a Israel. Y allí en Israel también él comenzó a limpiar, a destruir los altares. Y llegó, ¿sabes a dónde? A Betel. Y allí en Betel él vio un altar donde estaban sacerdotes ofreciendo un sacrificio no agradable a Dios. Y la Biblia dice de que Josías cogió a estos sacerdotes y los quemó vivos en ese altar. Y entonces Josías comenzó a desenterrar los sepulcros de los sacerdotes y profanó el altar con ceniza, con cinza, maldiciendo eso.
Y de pronto, mientras él está excavando los sepulcros, él se encuentra con un sepulcro y él pregunta, ¿qué es esto? Y le dicen, estos son los huesos, los osos de un profeta de Judá que hace muchísimos años atrás profetizó que levantaría Dios de la casa de Judá a uno llamado Josías, que iría a quemar los huesos de los sacerdotes y que iría a profanar el altar de Betel. Hermanos, cientos de años habían pasado. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Nosotros podemos esquecer, nosotros podemos olvidar, pero Dios no olvida. Dios no esquece. Vamos a leer nuevamente esa profecía. Primera de Reyes 13:2. Y clamó contra o altar con a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarán sobre ti. Una profecía que fue dada cientos de años atrás. Toda la historia allí de Israel con todos sus reyes, llegando allí hasta Josías. Y se cumple lo que Dios había prometido. Hermanos, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando Dios te dice algo, Dios lo va a cumplir. No importa si pasa tiempo. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Déjame mostrarte otro ejemplo. Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y el verso 7. Génesis 12, versos 1, 2 y el verso 7. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Generalmente usamos estos versículos cuando hablamos de Abraham, de que Dios le promete que su descendencia será numerosa, será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero hoy yo no me quiero fijar en ese punto. Lo que yo me quiero fijar en esta tarde es la promesa que Dios le dice: te daré a ti y a tu descendencia esta tierra para siempre. ¿Ok? Así que vamos a desarrollar esto. Dios toma aquí a Abraham, un hombre de la tierra de los caldeos, y le dice: ven a una tierra que yo te voy a mostrar y te la daré a ti y a tu descendencia. Y entonces Abraham sale con su familia de Ur de los caldeos y llega a la tierra de Harán. Y allí en Harán él se queda hasta que su padre muere. Y cuando su padre muere, Dios le dice: yo te voy a llevar a la tierra de Canaán. Esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y llegan a Canaán. Y Abraham muere allí en Canaán como un forastero, como un extranjero. Luego su hijo Isaac también allí en Canaán. Y él muere también como un forastero en la tierra de Canaán. Luego viene su hijo Jacob. Y Jacob también. Jacob tiene 12 hijos, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Quizás uno de los más conocidos es José. Y conocemos la historia de José. José es vendido por sus hermanos como esclavo. Lo llevan allí a Egipto. Y vamos a resumir la historia, ustedes la conocen muy bien. Dios hace que José sea gobernador en Egipto. El segundo hombre más importante después del faraón. Y viene Afón y viene el hambre allí sobre la tierra. 7 años de abundancia y 7 años de fome y de hambre. Pero la familia de José, Jacob, sus hermanos, ellos estaban en Canaán. Y entonces, al escuchar que en Egipto había comida, ellos van a buscar alimento allí en Egipto. Y allí se encuentran con José.
Ahora, cuando José va a recibir a su familia, él tenía 39 años. A los 30 años, José subió a gobernar. Habían pasado 7 años de abundancia. Él había guardado alimento. Y llegan los años de la escasez. 2 años de hambre, de fome. O sea, José con 39 años trae a toda su familia allí a Egipto. Y ellos vivieron felices allí en Egipto mientras estuvieron bajo la protección de José, que era el gobernador. Estuvieron allí por 70 años. Por 70 años. José vivió hasta los 110 años. Muere José, pero la familia estaba encantada con Egipto. Así que ellos se quedaron a vivir allí, no regresaron ya a Canaán, se quedaron allí a vivir en Egipto. Y pasan 400 años. Y Faraón decide matar a todos los bebés hombres, todos los bebés varones. Que no nazca ni un solo bebé hombre más allí en el reino. Y entonces Dios se levanta y envía plagas, envía juicio sobre la nación de Egipto. Y Dios le abre la puerta a los judíos, a los hebreos, y los tira, los saca a este pueblo y los trae a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿A dónde los trae? Los trae al Canaán. No los lleva a Moab, no los lleva a Siria, no los lleva a la tierra de los caldeos, los lleva a Canaán. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido a Abraham. Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Habían pasado 400 años más, muchos más desde que Dios le dio la promesa allí a Abraham. Y entonces Dios le promete eso a Abraham y allí se cumple. Pero fíjate lo que dice el libro de Hechos, Atos, capítulo 7, versos 6 y 7. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Verso 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y son amén. Y vivieron allí, en la tierra prometida, en el Canaán por muchos años. Hace unos instantes cuando veíamos ahí el gráfico, les dije de que del reino de Judá, ellos quedaron como esclavos, fueron dominados allí por Asiria para siempre. Pero el reino de Judá, que era la descendencia allí de Abraham, estaban allí también en el Canaán. Ellos tuvieron buenos tiempos, tuvieron malos tiempos. Y les hablé del reino de Judá hasta Josías, porque era la profecía que la quería usar para que ustedes puedan ver. Pero no termina el reino de Judá con Josías. Vienen otros reyes. Y el último rey del reino de Judá es Sedequías. Y Sedequías fue un rey perverso, un rey malo. Y Dios se enoja, Dios se ira. Y Dios entrega a los judíos. Queman la tierra y se los llevan como esclavos a Babilonia. Y en Babilonia los judíos están por 70 años. Porque Dios había dicho eso. El juicio contra los judíos iría a ser 70 años. Y ellos se quedan allí como esclavos, como siervos en Babilonia por ese tiempo. Y al cumplirse los 70 años, está ahora Daniel. Y Daniel ora y Daniel dice, Señor, ya son 70 años. Y Dios lembra, Dios se acuerda de lo que Él promete. Y Dios obra en el rey Ciro. De tal manera que Él firma un edicto, asigna un edicto para dejar al pueblo hebreo libre y que puedan regresar a su tierra. ¿A dónde?
a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios había prometido a Abraham muchos años atrás, de que esa tierra era para él y para su descendencia. Porque Dios es fiel, sus promesas son en el sí y son amén. Y allí vivieron. Y a pesar de la presión de los diferentes imperios que comenzaron a gobernar la tierra, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, hasta que llega el año 70 de nuestra era. Y en el año 70 de nuestra era, los judíos rechazan allí a Jesús. Y Dios una vez más se enoja, se ira contra el pueblo hebreo y los entrega. ¿A dónde? Ya no a un imperio, ya no a un reino, sino que hace que sean dispersados por todas las naciones del mundo. Entraron los romanos allí al Canaán y bajo el liderazgo del general Tito, sacan allí a todos los hebreos de la tierra de Palestina y son dispersados por todo el mundo. ¿Cuántos años pasan? 2000 años. Desde el año 70 de nuestra era, los judíos no tenían tierra, los judíos no tenían una nación, vivían por todos los países del mundo. Pero cuando Hitler, él decide acabar con los judíos, y ustedes conocen la historia, Hitler mató a 6 millones de judíos. Él quería acabar completamente con la raza de los judíos. Pero una vez más, Dios se lembra. Dios se acuerda de la promesa que le había hecho allí a Abraham. Y entonces Dios se levanta y Dios obra, Dios trabaja. Y allí en ese momento, en las Naciones Unidas, muchos países se ponen de acuerdo para firmar, para asignar allí un decreto, creando el Estado de Israel. Y judíos de todo el mundo regresan a su tierra. No la conocían. Habían pasado 2000 años, pero de generación en generación les hablaban de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo habían sido esclavos en Egipto, cómo Dios los había librado. Y entonces comienzan a regresar allí a su tierra, a la tierra de Palestina, la descendencia de Abraham. Y uno podría decir, bueno, las Naciones Unidas se apiadó y creó el Estado de Israel. No, fue Dios. Fue la mano de Dios cumpliendo la promesa que Dios le había hecho allí al pueblo de Israel. Mira, pueden pasar años y podemos esquecer y podemos olvidar lo que Dios ha prometido, pero Él no se olvida. Dios no esquece. Lo que Dios promete, Dios lo cumple, porque Dios es un Dios fiel. Y como leímos en el pasaje de 2 de Corintios 1:20, todas las promesas en Él son sí y son amén. Hoy vine a decirte que todas las promesas de Dios son confiables. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Amén. Cristo vuelve, Cristo viene pronto y tú puedes creerlo y tú puedes declararlo. ¿Por qué? Porque lo prometió. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Mira, aunque tú te estés muriendo, tú puedes decir lo que dijo Jesús en João 14:2, que dice: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Tú puedes decir, yo tengo una mansión en el cielo, no porque sea bueno, no porque hago alguna obra, sino porque Dios lo dijo, Dios lo prometió. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Puedes decir con toda confianza, el día que yo muera, voy a una mansión que Dios ha preparado para mí. Amén. Mira, estás tú aquí en este país, en Japón,
y aunque nos ven por diversas partes del mundo, Dios tiene una palabra, Dios tiene algo específico para cada nación, una promesa de Dios para cada nación. Pero hay una promesa que es igual para todos. Y dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirte, tú que estás aquí en Japón. Cuando llegaron los primeros misioneros a Japón, aquí, los primeros misioneros cristianos, fue en el século XV. Pero la orden del gobierno japonés era de que no podían entrar en Japón. Pero ¿cuál es la promesa? Las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán. Llegaron a entrar algunos misioneros, convirtieron a algunas personas, pero vino la persecución del gobierno japonés. Especialmente estaban establecidos allí en la zona de Nagasaki y tomaron allí a todos los cristianos, no solamente a los misioneros, sino a aquellos que se habían convertido. Los colocaron allí en cruces, los colocaron allí en el mar, de tal manera que cuando venían las olas, las ondas, ellos estaban allí en la cruz, no podían hacer nada, murieron ahogados, muchos aún de cabeza. Tal vez el diablo pensó, yo gané la batalla. Vino la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del siglo XV, ¿ok? Siglo XV, 1500. Viene la Segunda Guerra Mundial. Pero como dice la Biblia, Dios hace de que todas las cosas sean a nuestro favor. La Segunda Guerra Mundial, Japón pierde la guerra. Pierde contra Estados Unidos. Y por un tiempo Estados Unidos gobierna Japón. Y en ese tiempo las puertas se abren. Misioneros cristianos evangélicos entraron al país y comenzaron a predicar el evangelio. Comenzaron a anunciar las buenas nuevas. En un principio no fue bien recibido porque los japoneses pensaban de que Jesús era el rey el Dios de los americanos. No creían mucho allí en eso. Recuerden que en el siglo XV estaba prohibido allí que entrasen misioneros. Pero pasan los años, los séculos, y allí en la Segunda Guerra Mundial se abren las puertas para el evangelio. Ya han pasado 70 años, un poquito más, desde la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta el día de hoy. 70 años donde Dios abrió las puertas de esta nación para el evangelio. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí y son amén. ¿Cuántos lo creen? Lo que Dios prometió, Dios lo cumple. Vamos a algo más personal. Isaías 54:15. Isaías 54:15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Cuánta gente se ha levantado contra nosotros? ¿Cuánta gente se ha levantado contra la iglesia? ¿Cuánta gente se ha levantado contra tu vida porque eres cristiano, porque tratas de hacer las cosas bien? La Biblia dice que todos aquellos que se levantan, que conspiran contra ti, caerán delante de ti. Otro versículo, Isaías 54, verso 17, la primera parte. Toda ferramenta preparada contra ti no prosperará, y toda lengua que se levantar contra ti en juicio, tú a condenarás. No hay arma forjada que se pueda levantar contra ti, porque contigo está la bendición. Esa es promesa de Dios. Y si Dios lo promete, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Mira, aquí en 2 Corintios 1:20, cuando el apóstol Pablo está diciendo de que todas las promesas de Dios son en Él sí y son amén, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué significa la palabra amén? ¿Ok? La palabra amén significa sí, así sea. Significa ya está hecho, ya está feito, ya está garantizado. Es algo digno de confianza.
Pero ¿sabes qué más dice? En el Apocalipsis dice que Jesús es el amén, porque es el amén de sus promesas. ¿Sabes cuál es la promesa más grande? Vamos a leerla. Génesis 3:15. Esta es la promesa más grande para la raza humana, yo creo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto le dice Dios allí a la serpiente, le dice Dios esto a Satanás cuando tienta, cuando hace pecar allí a Adán y a Eva. Y entonces, Satanás no sabía, Satanás no sabe el futuro. Satanás allí comienza a sentir que cada hombre que iba a nacer, que estaba naciendo, era una amenaza para el infierno, porque le iba a pisar la cabeza. Pero cada hombre que nacía era una esperanza para la humanidad. Hasta que llega el Señor Jesucristo. Y cuando viene el Señor Jesucristo a esta tierra, Él es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y cuando Jesús va allí a la cruz, Él completa todas las promesas que Dios había hecho a la humanidad. Desde Génesis 3:15, donde le dice esto allí a la serpiente, al diablo, todo lo que Dios prometió. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, todo lo que Dios prometió allí a todos los reyes ahí de Israel, todo lo que fue profetizado, todo lo que se habló acerca de Jesús, se cumplieron en Él, en Jesús, allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él es el sí y Él es el amén de todas las promesas de Dios. Por eso que allí en el Apocalipsis el Señor dice, yo soy el amén. Por eso que nuestro Dios es fiel. Por eso que nuestro Dios es fiel, porque todas las promesas en Él son sí y son amén. Marido, tú le puedes prometer allí a tu esposa que la vas a cuidar hasta el día de tu vejez, a tu velhice. Pero tú no sabes si vas a llegar a ese día. Tú le puedes prometer a tu hijo que lo vas a llevar de paseo a Europa o lo vas a llevar a la próxima Copa del Mundo. Pero tú no sabes si vas a llegar a ese día. Pero lo que Dios te promete, Él sí lo puede cumplir. Lo que Dios nos promete, Él sí lo puede cumplir. Mira, Dios te dijo que iban a venir tiempos mejores. Dios te dijo que iban a venir tiempos fructíferos. Dios te dijo que te iba a abrir puertas donde no había puertas. Dios te dijo que iba a hacer camino en el desierto. Pues créelo. Porque la palabra de Dios para nosotros, para la iglesia, para este año 2023 es que todas las promesas que Dios te hizo se cumplirán en el nombre de Jesús. Pero no solamente para nosotros, en forma particular, no solamente para nosotros como familia, también para la iglesia. Yo no sé si tú has tenido sueños, yo no sé si tú has tenido visiones, yo no sé si Dios te ha hablado, pero a mí sí me ha hablado. Dios me ha dado sueños, Dios me ha dado visiones para la iglesia. Pero déjame decirte, eso no se va a cumplir solamente porque yo soy el pastor. Eso se va a cumplir porque nosotros somos la iglesia. Y si realmente nosotros queremos que las promesas de Dios que Él tiene para la iglesia, pues tenemos que trabajar todos juntos. Y me quiero dirigir en manera especial a la lideranza. Si bien es para todo el mundo, pero en manera especial a la lideranza de la iglesia. Hermanos líderes, no es solamente llevar un nombre. No es solamente llevar una placa diciendo yo soy líder. Necesitamos aprender a tener compromiso con Dios y con su iglesia. Necesitamos aprender a tener responsabilidad en cada una de las asignaciones que hemos recibido. Necesitamos aprender a tener santidad si realmente queremos que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Necesitamos aprender a caminar la milla extra. Ay, ¿por qué yo?
entonces deja de ser líder. Porque el llevar un nombre, un título, no te hace más que otras personas. Si Dios te dio allí una posición, es para que le puedas servir a Él por encima de todos. Tenemos que aprender, hermanos, a ser ejemplo de vida en oración. Yo no veo a los líderes en el culto de oración. ¿Cómo queremos una iglesia llena de las promesas de Dios si nosotros que somos los líderes no estamos dando el ejemplo? Si queremos que este año 2023 se puedan cumplir las promesas de Dios para nuestra iglesia, tenemos que empezar por nosotros la lideranza. Tenemos que empezar a ser el ejemplo, tenemos que empezar a servir, tenemos que empezar a caminar la milla extra. Y también para todos los demás. Porque juntos, en amor, en unidad, es donde vamos a avanzar. Dejemos las críticas, dejemos de estar apuntando el dedo los unos a los otros. Dejemos de estar viendo allí las cosas erradas, porque recuerda que cuando tú apuntas con un dedo, hay 3 dedos que te están apuntando a ti. Hermanos, si este es el año del cumplimiento de las promesas, amén por cada uno de nosotros. Pero yo creo que también va a ser el año del cumplimiento de las promesas para nuestra iglesia. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. Dios, hemos visto allí la historia de Israel. Dios se airó, Dios se enojó con los reyes que no hicieron lo correcto. Y su descendencia fue cortada. Aprendamos. ¿Quieres la bendición de Dios? Queremos la bendición de Dios para nuestras casas, para nuestras familias. Queremos la bendición de Dios para nuestra iglesia. Pues hagamos lo correcto. Hagamos lo correcto. Dediquemos nuestras vidas, dediquemos nuestras casas, dediquemos nuestras familias para el Señor. Así que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Yo no sé qué es lo que Dios te prometió a ti. Tal vez ya lo olvidaste, tal vez esqueciste, tal vez pensaste, fue una emoción, fue algo que yo pensé, fue algo que yo creí, alguien me dijo eso, pero no era, no. Si es de Dios, Dios lo va a cumplir. Pero en cuanto no hagamos lo correcto, no va a haber la bendición de Dios. Sí, la misericordia de Dios es grande. Dios, a pesar de que no camines en santidad, a pesar de que tengas allí tu placa y no hagas nada para el Señor, muchas veces Dios en su gracia y en su misericordia nos bendice. Pero ¿cuánto más podríamos recibir? ¿Cuánto más tu familia podría ser bendecida? ¿Cuánto más tu iglesia podría ser más grande? Si solamente tú pudieses obedecer al Señor y hacer lo correcto. La obra no es de una persona. La obra somos todos. Dios te ha hecho un llamado. Y el llamado no es para calentar a que ser tu asiento donde estás, tu asiento favorito. Los tengo que sacar allí de sus lugares para que vengan al frente. Pero cada uno tiene su asiento favorito, yo sé. Pero no es necesario calentarlo. Trabaja, sirve al Señor. Tal vez estás decepcionado. Tal vez piensas que Dios es esqueceo, Dios se olvidó de ti. Dios no es esqueceo, Dios no se olvidó. Tal vez estás triste por tantas pruebas, tantas dificultades. Este año 2022 muchos tal vez pasaron por pruebas, por dificultades, perdieron familiares, vino el corona en sus familias, el trabajo, bajó la producción, tantas cosas han pasado. Pero las promesas de Dios se mantienen en pie. Y lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Así que yo quiero pedirte que te pongas ahí de pie, vamos a terminar, vamos a orar. Yo quiero desafiarte en esta tarde. Yo quiero desafiarte de que si tal vez tú has desmayado, si tal vez estás triste, si tal vez estás en una prueba, si tal vez estás pasando una dificultad, si tal vez reconoces que no estás haciendo lo que deberías hacer, si tal vez te das cuenta de que tienes el título de un cargo, de una posición, pero realmente no lo estás haciendo.
o si simplemente crees que lo que fue predicado en esta tarde es verdad, de que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida, de que todo lo que Dios te prometió, si yo soy fiel y yo honro a Dios, Él lo va a hacer realidad en este año 2023. No importa cuál sea la situación. Yo quiero invitarte, ven aquí al altar y vamos a orar. Y vamos a orar, ven. Si realmente tú le crees al Señor, no importa tu condición, no importa si has desmayado en la fe, no importa si estás pasando por una prueba, o simplemente estás bien y crees, sí, Dios, este año será un año de victoria. Este año será un año donde yo voy a ver todas tus promesas, Señor, realizadas en mi vida. O simplemente quieres decirle, Señor, este año yo me quiero comprometer contigo. Señor, en este año yo quiero hacer las cosas bien. Señor, en este año yo quiero trabajar para ti. Ven aquí al frente y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios, Señor, que cumples tus promesas. Vemos la historia de los reyes de Israel, Señor. Pasaron tantas generaciones, tantas generaciones, cientos de años. Pero una profecía que tú diste, Señor, se cumplió al pie de la letra. Hemos visto a Abraham, Señor. Tú le prometiste que le darías a él y a su descendencia la tierra de Canaán. Pasaron cientos de años, miles de años. El pueblo de Israel yendo y regresando. 2000 años, Señor, sin tierra. Y hoy podemos ver esa promesa cumplida. El pueblo judío, el pueblo de Israel, allí en el Canaán. Y aquí estamos, Señor. Nos has dado promesas. Has hablado en nuestros corazones. Tal vez en un tiempo de oración, tal vez en un mensaje, tal vez en alguna u otra circunstancia, Señor, tú hablaste a nuestras vidas. Y hemos recibido, Señor, promesa tuya. Pero pasó el tiempo, Señor, y como que nos decepcionamos. Pero en esta tarde queremos reafirmar, Señor, esa fe de que todo lo que tú prometes, tú lo cumples, Dios. Tal vez hemos desmayado en la fe, Señor. Tal vez hemos perdido el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo. Tal vez nos hemos acostumbrado a la rutina. Tal vez estamos haciendo las cosas por hacer. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a tener compromiso contigo. Ayúdanos, Señor, a asumir responsabilidad. Ayúdanos a servirte, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder predicar tu palabra. No solamente con nuestros labios, Señor, mas con nuestras vidas, con nuestra actitud. Que este año 2023 que estamos comenzando, Señor, podamos ver, Señor, cuántas promesas cumplidas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Creemos que vienen buenos tiempos, mejores tiempos. Mas no es solamente Dios que tú lo has prometido. Depende de nosotros. Que hagamos lo correcto. Que te amemos, que te sirvamos, que te adoremos. Que tú estés en el primer lugar, Señor, por encima de todo lo demás. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios que cumple, Señor, todo lo que tú nos prometes. Y lo creemos y queremos recibirlo, Señor.
en este año 2023. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Mientras el coro sigue cantando, yo quiero pedirte de que puedas hacer una oración allí donde estás personalmente, que le puedas dedicar tu vida al Señor, que puedas una vez más consagrarte al Señor, que puedas decirle: Señor, aquí estoy. Señor, tú eres un Dios de pactos y yo sé que todo lo que tú me has prometido, Señor, tal vez hasta ahora no se cumple por mí mismo, porque no estoy haciendo lo correcto. Así que ¿por qué no tomas ahí un tiempo y vuelves a consagrar tu vida al Señor? O simplemente agradécele y dile: Señor, yo creo que tú vas a hacer que tus promesas se cumplan en este año 2023 en mi vida. Tú conoces tu condición. Si estás bien, agradécele al Señor porque se van a cumplir esas promesas. Y si necesitas reafirmar tu fe, necesitas una vez más consagrar tu vida al Señor, hazlo, porque este es el año del cumplimiento de las promesas de Dios, Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos,
quieras estoy aquí. Señor, si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.